Don Carlos, Rubén Atahuichi al otro lado de su comunicación. Buen día. Buen día, Rubén. Buen día, Marco. Un cordial saludo a nombre de la Alianza Comunidad Ciudadana. Han pasado ya varios días desde que Carlos Mesa, Comunidad Ciudadana y sus correligionarios presentaron un plan que llegó al presidente Luis Arce sobre un eventual acuerdo de paz y reconciliación con varios puntos. Ha habido respuesta, si bien no formal, de parte del gobierno, pero respuesta al fin. ¿Qué criterio tiene? ¿Cómo avanza esta propuesta, diputado? Bueno, primero explicarles, como ya ustedes conocen, que el informe del GIEI ha determinado dos cosas fundamentales, ¿no? Primero, de que han existido violaciones a derechos humanos durante la última fase del gobierno del expresidente Evo Morales y también durante la primera fase del gobierno de la expresidenta Yanine Áñez, y que la falta de independencia de la justicia y del ministerio en Bolivia es un problema estructural que si no lo cambiamos de la manera más rápida posible, no vamos a poder encontrar verdadera justicia. Por un lado, vamos a tener un linchamiento político-judicial para aquellas personas a las cuales el movimiento al socialismo las considera sus enemigos o sus adversarios, y por otro lado vamos a tener una situación de encubrimiento o favorecimiento para aquellos que resulten afines al movimiento al socialismo y al actual gobierno. Entonces, por eso hemos planteado que la forma de encontrar el camino para la paz y la reconciliación en el país es dando un acuerdo, es suscribiendo un acuerdo nacional que comprometa a los principales actores políticos a trabajar rápidamente en la Asamblea Legislativa Plurinacional para empezar con estos cambios. Y uno de los cambios con los que debería empezarse es con la renovación total del Ministerio Público. Esta propuesta, si bien ha sido rechazada con pretextos futiles por parte del gobierno, está teniendo interesantes respuestas positivas. Por ejemplo, tengo acá a mano una entrevista del expresidente Rodríguez Belcé, que ha sido embajador del expresidente Evo Morales. Nadie podría decir que está parcializado con Comunidad Ciudadana. Y señala Eduardo Rodríguez que luego de leer el informe de expertos, lo mínimo que esperaríamos es una renuncia del fiscal general del Estado y de los fiscales a su cargo para que las autoridades legislativas renueven o procedan en la misma forma que hicieron con las autoridades del órgano electoral, sostuvo Rodríguez Belcé, ¿no? Y reafirma esta idea diciendo que lo que deberían hacer Juan Lachipa es poner el Ministerio Público en disposición de la Asamblea Legislativa para que conforme a la Constitución se renueve íntegramente ese órgano del Estado. Y nosotros hemos planteado que además se debería hacer la modificación a la ley orgánica del Ministerio Público para que los fiscales departamentales también sean designados por 2/3 de la Asamblea Legislativa, tanto como el nuevo fiscal general del Estado, pero a través de una evaluación de méritos que realice un comité ciudadano que incluya representantes de las organizaciones ciudadanas, sociales, profesionales, que sean más representativas del país. Si bien, digamos, es un desafío interesante para el país, considerando de que este problema lo arrastras desde hace decenas de años, siempre la justicia en el país ha estado cuestionada, ya sea en la dictadura, ya sea en gobiernos democráticos. ¿No será anteponer un proceso que amerita tiempo de discusión, debate, a una situación de urgencia como es la resolución de la reparación de daños a las víctimas de 2019? No, son dos procesos que en el tiempo no se superponen, sino más bien pueden simultánea y de manera paralela avanzar juntos. Por una parte, nosotros hemos establecido de que en este acuerdo el primer paso tiene que ser cambiar al fiscal general y a los fiscales departamentales de una manera que garantice que el sartén por el mango lo tenga este comité ciudadano, sobre todo que haga esta evaluación y calificación de méritos profesionales, y también hacer una reforma para que la próxima elección judicial de las altas autoridades judiciales sea una elección que no repita los errores del pasado. Hemos tenido 2 elecciones judiciales que han sido un desastre, un fiasco, un fracaso total. Entonces, hacer o una reforma constitucional parcial específica sobre el punto de las designaciones, o en su caso una ley de garantía de independencia del órgano judicial, que también te permita para que en 2023, a través de este Comité Ciudadano de Evaluación de Méritos y de Calificación,
la Asamblea Legislativa reciba esas ternas y sobre la base de esas ternas defina las candidaturas para que sea el soberano que mediante su voto elija a los magistrados. Entonces, no es que hay que esperar hasta el 2023 para que se lleve adelante el trabajo que se tiene que hacer en la Asamblea Legislativa, pero si estarían sentadas estas bases mínimas para tener una actuación independiente en estos procesos que son tan importantes para el país, es decir, la renovación del fiscal general y de los fiscales departamentales, y las bases a través de la modificación o la creación de esta ley de garantías judiciales para tener magistrados independientes en el 2023 o antes, si es que en la reforma constitucional se opta por ese camino, se acortaría el mandato. Entonces, de manera paralela y de manera simultánea, una vez definidos estos aspectos, se procedería a autorizar todos los juicios de responsabilidades que tengan que ver con el informe del GIEI, tanto de la última fase del expresidente Evo Morales, si se presentarían, como de la primera fase del gobierno de la expresidenta Yanine Áñez. Ahora, cierto, diputado, el otro día en una entrevista también con este espacio de transmisión digital, el ministro Iván Lima decía que igual la sustentación del proceso, las investigaciones previas a una eventual sentencia van a tardar más de 2 años y van a coincidir con el cambio del órgano judicial. ¿Qué criterio tiene respecto de esto? Quizás sea, complemento con esto, quizás sea otro órgano judicial el que tenga que resolver esta situación judicial que se ha presentado a través del informe del GIEI. La parte más importante, Rubén, de un proceso penal es la fase preparatoria, que en este tipo de juicios se da durante los 2 primeros años, y el que tiene la actuación más importante en esta fase es el Ministerio Público, en este caso el fiscal general del Estado, porque estamos bajo un principio acusatorio donde la preponderancia en la fase preparatoria de un proceso penal la tiene el Ministerio Público. Entonces, lo que dice el ministro Lima es inaceptable, porque es el fiscal general del Estado y los fiscales departamentales que se han convertido en la punta de lanza del gobierno y del movimiento al socialismo para generar este linchamiento político judicial. El hecho de que el expresidente Rodríguez Pelcé plantee públicamente de que es insostenible por los hallazgos evidenciados en el informe del GIEI, que los considera documentados y fundamentados, que se mantenga el fiscal general y los fiscales departamentales, nos da la pauta clara de que es el Ministerio Público el primer órgano que se tiene que renovar para que precisamente estos 2 primeros años de actuación en estos procesos tan importantes sean impulsados y promovidos por una autoridad fiscal que goce de independencia, imparcialidad, idoneidad profesional y sobre todo de alta confianza ciudadana. Si tú revisas el informe del GIEI, la mayor crítica a las autoridades judiciales son a todas, pero especialmente a los fiscales y al Ministerio Público. Don Carlos, buen día, le saluda Marco Ibáñez. Don Carlos, a su criterio, ¿existen condiciones para una reconciliación? Y le hago esta pregunta porque ayer hemos visto a los bolivianos un enfrentamiento al ingreso de la cárcel de San Pedro, unos que pedían justicia, otros que pedían otro tipo de liberación de la expresidenta Áñez, hubo agresiones a la prensa, enfrentamiento, hubo violencia. ¿Hay condiciones para una reconciliación, don Carlos? Lamentablemente todavía no las hay porque el gobierno no está entendiendo el rol histórico que le toca cumplir en esta etapa para el país. Está repitiendo el viejo libreto de los últimos años de gobierno del expresidente Evo Morales, donde el único objetivo que tienen es, utilizando esta nueva figura que yo llamo de paramilitar, comparada con la dictadura, sus fiscales y jueces, que solo quieren el linchamiento político judicial de toda la oposición, inventándose casos como el falso golpe de Estado. Si ustedes leen el informe del GIEI, en las recomendaciones le dicen que el principal responsable para generar condiciones de paz social en Bolivia y de reencuentro es el gobierno nacional. Y le dice el GIE que estos cambios a la administración de justicia, que no es independiente y que está sujeta a esta manipulación política de los gobiernos de turno, tiene que ser llevada adelante con un acuerdo plural con líderes sociales y ciudadanos y también con líderes de oposición. Esa es una recomendación explícita que hace el informe. Y resulta que el actual gobierno
no le interesa dar cumplimiento a este informe, no le interesa la paz social, no le interesa el reencuentro, porque como si no existiría este informe, uno hace una propuesta de buena fe, la plantea abiertamente al país y ni siquiera llama a los líderes de oposición que tienen representación parlamentaria para sentarse en una mesa y para escuchar los fundamentos y la explicación de la propuesta. Sale ese señor de la vocería presidencial diciendo que no, que lo que pasa es que Mesa y Comunidad Ciudadana quieren hacer la repartija de antes. Yo digo, debe ser que se acuerda las prácticas de su padre cuando era senador del MNR, cuando él era vocero del MNR, ¿no? Que hacían prácticas de repartija y que eso degradó a la clase política tradicional y gracias a eso Evo subió al poder en 2005. Pero nosotros estamos planteando un comité ciudadano que haga la evaluación y la calificación de méritos y que se autoobligue la Asamblea Legislativa, la clase política, por decirlo así, a respetar esa calificación de un comité ciudadano independiente. Entonces ahí no hay ninguna repartija. Y el otro pretexto que dice ese señor de la vocería, dice, no, pero acá es un pretexto porque quieren dilatar en el tiempo para conseguir situaciones de impunidad. Y todo lo contrario, como dice el expresidente Rodríguez Delce, cuando hemos tenido que en una época de crisis y de urgencia elegir a nuevos vocales electorales que han viabilizado las elecciones 2020 y que actualmente esté este gobierno legal y legítimo de Arce Catacora, hemos logrado en tiempo récord reconstituir todo el órgano electoral, no solo el Tribunal Supremo Electoral, acuérdense, sino también los tribunales departamentales electorales. Entonces, esto ya es factible, o sea, esto es realizable, pero ¿por qué el gobierno no lo quiere hacer? Y dejemos de lado inclusive el tema del contenido. ¿Por qué no llama a una mesa de diálogo? O sea, en Bolivia tenemos que tratarnos como enemigos, no podemos agarrar y conversar entre oficialismo y oposición, por lo menos escuchar los planteos, rebatirlos en un debate, en una mesa abierta, donde dialoguemos, etcétera, pero no en absoluto. Cualquier propuesta que hacemos, esta propuesta inclusive de paz ya la hicimos hace meses anteriores, lo primero que hay es un rechazo, pero inmediato, o sea, es cuestión de horas donde salen los voceros del gobierno a rechazar y a decir no, queremos el camino de la guerra, no queremos el camino de la paz. Diputado, cierto, hay muchos elementos irreconciliables, desde el criterio mismo de entender los hechos de 2019. Unos dicen golpe, otros dicen fraude monumental, no hubo fraude, y en la lectura del informe pasa lo mismo. Para unos, Evo Morales es el culpable, Áñez también culpable, para otros, Áñez es culpable. ¿Qué diferencia hay entre las culpas, las responsabilidades? Seguramente las autoridades judiciales lo dirán, la lectura misma de las audiencias de nuestros medios de comunicación o el público lo dirá. Por ejemplo, en el caso de lo que ocurrió en Sacaba y Sencata, ¿cómo considera Comunidad Ciudadana que hubo masacres? Eso dijo el GIEI, hubo ejecuciones extrajudiciales, lo dijo el GIEI, y también dijo que las balas provinieron de tanto las Fuerzas Armadas como la policía. Y en el otro lado, el movimiento al socialismo, el gobierno, lo primero que quieren resolver es el caso de Sacaba y Sencata, que en la valoración, incluso del GIEI, son los casos más graves. Creo que parte por ahí una eventual reconciliación, entender en la exacta dimensión, en la dimensión más aproximada de estos hechos que han ocurrido, estos hechos de violencia que han ocurrido en 2019. Nosotros, Rubén y Marco, estamos plenamente de acuerdo con el informe del GIEI y fíjense que el único que lo ha rechazado ha sido el expresidente Evo Morales, que todo lo que no le guste y no le conviene lo rechaza, y él ha dicho que este informe más bien genera confrontación y lo ha descalificado. Nosotros, por el contrario, lo asumimos a plenitud el informe. Y este informe, ¿qué es lo que te dice? Te dice que ha habido violaciones a los derechos humanos, tanto en la última fase del gobierno de Evo Morales y en la primera fase del gobierno de la señora Yanine Áñez. También los expertos te han dicho que no considera que haya habido en ninguno de estos casos delitos de lesa humanidad, eso lo han dicho los expertos, o sea, ha dicho, acotemos y pongamos las cosas en su lugar, acá no vemos que se hable de delitos de lesa humanidad. Un delito de lesa humanidad, por ejemplo, es cuando tú deliberadamente quieres exterminar
a una población por motivos de odio racial o por motivos de odio político o por cualquier motivo que sea premeditado y que sea inclinado a cometer ese delito de lesa humanidad. Pero lo que sí dice el informe del GIEI, aquí hay violaciones a los derechos humanos y estas violaciones a los derechos humanos tienen que ser investigadas por un ministerio público y una justicia independiente que hasta ahora no los tenemos, ¿no? Como un aspecto necesario para encontrar el camino hacia la paz en Bolivia, y tienen que ser los responsables y los que resulten culpables de estos hechos, previo debido proceso, tienen que ser castigados con la pena que establezca el Código Penal. Entonces, eso es lo que nosotros compartimos plenamente. Está bien. Pero el problema que tienes ahora es que el que te va a investigar y te va a juzgar no es un verdadero fiscal y juez, formalmente lo es, pero realmente actúa como un paramilitar del gobierno, o sea, te hace un linchamiento político-judicial, abusan de la detención preventiva, te arrestan sin primero darte la oportunidad de ir y declarar ante el fiscal. Que está observado eso en el GIEI, que está observada claro. esa parte en el GIEI. Pero, diputado, en la valoración, me parece un término muy general, violación de los derechos humanos, y es fácil con ese término tan general acusar a uno y otro, pero en su criterio y en el criterio de comunidad ciudadana, de la violación de derechos humanos que ocurrió en 2019, de la violencia que ocurrió el 2019, ¿qué hecho es el más grave en criterio de comunidad ciudadana que amerite una investigación urgente? Todos los hechos ameritan investigación y obviamente habrán unos que son más graves que otros. En un caso es una intervención de la fuerza pública del Estado que según el informe han habido excesos y por esos excesos han habido violaciones a derechos humanos. Ese es un hecho gravísimo, como todos los hechos de terrorismo de Estado, los mismos hechos que en la época de Evo Morales actuaba como terrorismo de Estado para violar sistemáticamente los derechos humanos de la oposición, el Hotel Las Américas y tantos otros que se pueden mencionar. Todos esos hechos, por supuesto que son gravísimos y tienen que ser investigados, pero también tienen que ser investigados aquellos hechos donde el propio régimen de Evo Morales ha patrocinado, ha fomentado y ha organizado la violencia para que grupos de afines al MAS se enfrenten a otros grupos de ciudadanos y no ha movido la fuerza pública para evitar ese enfrentamiento. Entonces, esos hechos que también han causado pérdidas de vidas humanas, que han causado también víctimas y hay ahora familiares de víctimas, tienen que también ser investigados y tienen que tener una respuesta en el marco de la justicia. Ahora será un verdadero fiscal y juez independiente el que te haga las valoraciones específicas para decirte estos hechos han tenido o estos delitos, esta gravedad y estos son los culpables o los responsables de estos hechos y merecen este castigo, y lo propio con estos otros hechos que son delitos. Diputado, comunidad ciudadana no es fiscal ni juez en el Parlamento. Diputado, nosotros no somos legisladores. Ni nosotros. No vamos a entrar a evaluar y decir a esta persona le correspondería tal castigo y a esta otra tal otro. Lo que sí consideramos que es de vital importancia es que estos hechos desde el inicio tienen que ser investigados por un Ministerio Público Independiente que ahora no lo tenemos. Así es, pero diputado, yo insisto con la pregunta, para Comunidad Ciudadana, para Carlos Alarcón, ¿qué hecho de 2019 de violación de derechos humanos es el más grave? ¿O qué hechos? Tenemos que ver el requerimiento, los requerimientos acusatorios. Sobre esa base nosotros... Pero hay evidencias, hay pruebas con las que también Comunidad Ciudadana se basa para hacer la propuesta de reconciliación. Hay elementos. ¿No considera que el caso de la masacre de Sacaba y Sencata, los casos de la masacre de Sacaba y Sencata sean los hechos más graves? Porque ahí hubo, según estas investigaciones, ejecuciones sumarias. Por eso, como les decimos, claro que son graves. Claro que son graves. Han habido violaciones a los derechos humanos y se ha identificado que ha sido por actuación de las fuerzas públicas del Estado. Por supuesto que son graves. No estamos, digamos, desmereciendo la gravedad de unos hechos frente a otros. Pero lo que no podemos hacer es decir, investigamos estos porque consideramos que son los más graves y los otros los dejamos en el olvido porque en Bolivia unas vidas y muertes valen más que otras. Eso es lo que hace el movimiento al socialismo. Para el movimiento al socialismo solo valen la vida y las muertes de Sacaba y de Sencata, y las de Montero, la de Julio Llanos en el Alto, la del
perdón, en la Mariscal Santa Cruz, la del sargento en el Alto, ¿no? De policía, el ataque al bus de en Vilavila, al bus, el secuestro de sus pasajeros. Esos hechos no existen. Además han sido hasta protegidos por un decreto de impunidad que ahora se ha comprometido en base a este informe el gobierno a derogarlo o a modificarlo, ¿no? Que hasta ahora no lo ha hecho, pero inclusive los han cubierto con este manto de impunidad. Entonces, ahí no vas a tener paz y reconciliación, porque, o sea, vemos bolivianos de primera y de segunda, solamente estos bolivianos, por más graves que sean los hechos, merecen justicia y los otros merecen impunidad. Esa es la lógica que nos plantea el movimiento del socialismo al gobierno. Nosotros creemos que no. Creemos que todos tienen que ser adecuadamente investigados y que todas las vidas y las muertes valen por igual. Ahora, que hay diferencia en los hechos, por supuesto que la hay, y eso tendrá que determinarlo en la dimensión que corresponde a esa diferencia el Ministerio Público y una justicia, pero independiente. Don Carlos, tarde o temprano, la proposición acusatoria para un juicio de responsabilidades a la expresidenta Yanine Áñez va a llegar a la Asamblea Legislativa. Hoy se va a definir eso. Hoy el Tribunal Supremo de Justicia va a emitir su pronunciamiento sobre la proposición acusatoria presentada la semana pasada, según los plazos que tiene. En ese marco, don Carlos, ¿cuál va a ser la posición? ¿Va a tener que tomar una posición Comunidad Ciudadana? ¿Puede anticiparnos cuál va a ser esa? Bueno, la posición hasta ahora de Comunidad Ciudadana es la posición que ustedes han podido ver y la hemos expuesto al país con el presidente de la Alianza del Acuerdo de Paz, que conlleva una investigación de todos estos hechos, pero con un cambio al Ministerio Público y a la Justicia, que se lo puede hacer en 90 días, empezando por el fiscal general del Estado y por los fiscales departamentales. Ese es un primer punto. Un segundo punto es que cuando nos llegue este requerimiento, porque fíjense ustedes que el informe del GIEI le dice que hay muchas omisiones, muchos retardos y muchos defectos en la actuación del Ministerio Público, y en respuesta al informe en velocidad relámpago, el fiscal general presenta este requerimiento acusatorio. Entonces vamos a tener que evaluar el requerimiento acusatorio. Ese es otro nivel de análisis que corresponde. Tendremos que evaluar y tendremos que ver qué dice el requerimiento acusatorio. No les puedo adelantar un criterio porque hasta ahora no los conocemos. En la Asamblea Legislativa, ¿se abrirá un espacio de diálogo entonces entre oposición y oficialismo? Nosotros esperamos que cuanto antes se abra el espacio de diálogo, sería urgente y sería importante para el país, no solamente para estos casos que son del momento actual, sino para generar realmente un escenario de reencuentro, de paz y reconciliación, donde tú tengas un fiscal y un juez confiable y creíble, y que cualquier persona de un lado o del otro lado que sea sometido a ese fiscal y ese juez, tenga la confianza por lo menos mínima, no les estoy diciendo la ideal o la máxima, de que ahí se va a impartir recta justicia, y eso es lo que hoy no tenemos en el país. Hoy en día en el país tenemos la sensación de que hacia un lado va un linchamiento político judicial y hacia el otro lado va un encubrimiento y una impunidad. Entonces, así no podemos avanzar, o sea, ninguna sociedad puede avanzar en condiciones de paz en ese contexto. Entonces, si el gobierno nacional, asumiendo la recomendación del GIEI, abriría un espacio de diálogo y de concertación, se podría llegar a ese acuerdo nacional que se plasme en la actividad del Parlamento. Si hay voluntad política como hubo para elegir a los vocales electorales, ustedes se acuerdan que creo que ese proceso inclusive demoró menos de 60 días, o aproximadamente 60 días, donde se hizo la recomposición total del Tribunal Supremo Electoral y de los tribunales departamentales, sin los cuales no hubiéramos llegado a las elecciones del año 2020. Entonces, si usamos ese ejemplo, que ha sido positivo para el país, en una de las crisis más duras que hemos tenido en los últimos tiempos, lo podemos igual aplicar ahora. Podemos aplicar ese ejemplo, podemos llegar a ese acuerdo y podemos hacer el esfuerzo de que todos los ciudadanos se sientan tranquilos de que tienes una institución de garantía para todos, que es una nueva fiscalía y las bases para que no repitamos el fracaso que ha habido en las dos elecciones judiciales anteriores. Tanto desencuentro hay, diputado, que el otro día el mismo presidente ha dicho de que Comunidad Ciudadana lo que le está planteando es un pacto de silencio. Sí, y no he explicado por qué, ¿no? No he explicado por qué, porque el único que ha hecho un pacto de impunidad y de silencio ha sido el presidente con su decreto de amnistía.
O sea, Comunidad Ciudadana nunca ha pedido un decreto de amnistía para Comunidad Ciudadana. O sea, los únicos que hacen pacto de impunidad y de silencio son los del gobierno. Nosotros más bien planteamos que con esta nueva Fiscalía y Justicia se investigue todo lo que se tenga que investigar. No tenemos ningún problema con eso. Pero el gobierno no quiere fiscales y jueces independientes. Y ponen pretextos, que va a haber repartija de cargos, dice ese señor de la vocería presidencial, después viene el ministro de Justicia y dice, no, lo que pasa es que esto se va a alargar, demanda este proceso más de 5 años, pretextos y pretextos y pretextos, porque no les da la gana de tener un fiscal y un juez independiente que sea el que nos dé la paz en Bolivia. Es lo que no quieren hacer, no quieren cumplir el informe del GIEI. Igual criterio tienen en el lado del oficialismo. Esto está empantanado, diputado. En el oficialismo dicen que los de la oposición quieren esconder todos los casos graves de 2019. Obviamente ya habíamos abundado en este comentario en la última parte sobre qué casos fueron los más graves en 2019. Y así no hay posibilidad de acercamiento. Por lo menos desde los medios de comunicación percibimos eso. Un lado defiende su postura, el otro defiende su postura y la situación del país está empantanada. Y como ocurrió ayer, hay sectores de uno y otro lado enfrentándose en las calles a raíz de la detención de la expresidenta Yanine Áñez, y esto puede generar una espiral de violencia. Ojalá que no lleguemos a esa situación, diputado. Le agradecemos su tiempo, estaremos en contacto a ver cómo avanza esta propuesta de Comunidad Ciudadana, ya nos estaremos enterando. Gracias a ustedes y hasta un próximo contacto. Hasta luego. Gracias, don Carlos Alarcón, diputado de Comunidad Ciudadana.